escultura la escultura de Guadallica es encontrada en un jardín de un palacio antiguo por un artista, así dice solo el artista, ¿verdad? Y entonces dice esto, dice, el artista la encontró medio enterrada y la llevó a su casa, la escultura, ¿verdad? O sea, es decir, Guadallica, que se había quedado convertida como una estatua en piedra, encontró un indefinible encanto de humildad y de dulzura en la estatua generosa que ofrecía, en el estuche de sus manos unidas, algo que tenía la forma de un corazón, porque eso, así es como había quedado, se había quedado convertido en piedra con las manos unidas como forma de corazón. Y dice, el artista amó la sencillez y conoció en aquel instante que ella es la propia grandeza y la propia gloria, que dentro de la generosidad de los humildes cabía el firmamento, mucho más libre y más amplio que la libertad que poco antes soñara, que en un charquito de agua, llorada por la lluvia, cabía todo el amor del universo. El artista amó en aquel instante a Guadallica, al comprender su generosidad, porque comprender es amar, lo repito, porque comprender es amar. Y he aquí que al ser amada por un hombre soñador, Guadallica quedó desencantada al instante y su alma de isla fugitiva se abismó en los cielos vertiginosamente, porque las almas caen hacia arriba. Y convertida en estrella entró en la barca de la noche, que tanto admirar en su niñez para ser feliz eternamente. Este cuento es interesante por varias razones, porque si adelantamos la diapositiva, ahí también vamos a encontrar las palabras de uno de los autores, escritores, artistas salvadoreños, poeta, se llamaba Serafín Quiteño, que además fue de los amigos más cercanos de Salarrué, ser un poeta santaneco, ¿verdad? Que también dirigió periódicos, no mucha actividad, solo publicó 2 libros, pero son muy interesantes sus libros. Pero también hizo labor como pensador, ¿verdad? Como trabajó también en el gobierno en algunos momentos. Y en una conferencia dada para maestros salvadoreños en los años 30 o 40, que Serafín Quiteño dijo unas palabras que al compararlas con lo que acabamos de leer de Salarrué se parecen un poco. Fíjense, habla en una conferencia que se llama Cuscatlán. Él decía que los salvadoreños padecemos del problema de que no tenemos identidad y no tenemos arraigo, desconocemos nuestra cultura, porque no nos conocemos a nosotros mismos y porque no encontramos esa identificación entre conocernos y conocer a la cultura salvadoreña. Y entonces dice esto, dice, este desconocimiento del ambiente nos hace pensar en el alma de las cosas, que se revela en la conciencia cuando el hombre hace una cosa sencillísima como es ver. Viendo el hombre agudiza sus sentidos y su comprensión y entonces ya no anda desprevenido, sino alerta. Las cosas se le vuelven una vez. En cada manifestación de vida él advierte un misterio. Cuscatlán es para nosotros un algo desconocido porque aún no lo hemos visto. Cuscatlán pequeñito, tibio, doméstico, es un tesoro inmenso, pero está contenido en una lágrima de ternura. Aprendamos a llorar esa lágrima, a sentir ese canto, y todo él se nos dará en gozo de amor lejano y olvidado. Y después termina diciendo, no sabría decirle si se ama porque se comprende o se comprende porque se ha amado mucho. Pero lo cierto es que no amamos ni comprendemos el milagro de Cuscatlán. En realidad lo que nos falta no es haber leído libros, sino corazón. Por eso no tenemos amor. ¿Qué corazón le podríamos poner al mundo si aún no hemos sembrado esa semilla roja en nuestra propia entraña? Para terminar esta idea, lo que es interesante de ambos planteamientos es que vienen de 2 personajes que son compañeros de arte, compañeros de pensamiento. Serafín Quiteño también compartía esas ideas esotéricas, filosóficas de Salarrué, porque también fue uno de los artistas salvadoreños que estuvo adscrito y estudió mucho lo que era la teosofía, el movimiento teosófico. Pero también por la forma en la que describe una idea que es común, y de esto estamos hablando, que el artista salvadoreño es un ser que tiene una misión especial. Es decir, el artista salvadoreño no es simplemente alguien que se dedica a hacer arte por hobby, o por pasatiempo, o porque tenga la habilidad, ni siquiera por eso, sino porque es consciente de que tiene una misión importante. ¿Y cuál es la misión del artista salvadoreño?
es la de descubrir los misterios, descubrir aquellas cosas que nos llaman, que están más allá de la superficie, que están más allá de las apariencias. Así como lo dice Serafín Quiteño, algo que nos llama a la conciencia de una nueva verdad. Así como el artista en el cuento de Salarrué es el que descubre a la escultura encantada de Guadalica, y gracias al amor que él siente por ella, la libera, se rompe toda la piedra que la encerraba y ella logra llegar al cielo, es decir, hacia donde ella soñaba llegar. Entonces, estamos, Salarrué representa el punto en que el artista salvadoreño es consciente de que su misión como artista es algo más trascendente a simplemente la labor de crear obras materiales. Por otro lado, encontramos en la siguiente diapositiva otro tema en el que la identidad, que en Salarrué representa un aspecto de la identidad literaria, la identidad salvadoreña como artista. Y es la identidad a través de la filosofía y también de la fantasía, porque esos son aspectos que se encuentran allí, inmersos en la literatura de Salarrué, que está más enfocada a esa vertiente. ¿Podemos adelantar la diapositiva? Gracias. Bueno, aquí también voy a ocupar puros fragmentos de los cuentos de Salarrué, para que nos vayamos dando cuenta de eso. Del libro Eso y Más, el cuento llamado La Singular Aventura. No quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero voy a tener que hacerlo porque es más importante tener esta conciencia. Después ustedes van a leer, consiguen eso y más, y se leen despacio estos cuentos, vuelven a releer. Pero La Singular Aventura se trata de un joven estadounidense piloto que es aficionado a la aviación y que tiene un tío que viajó por el oriente, por el Tíbet, ¿verdad? Eso lo narra él. Tuvo un tío al que su familia consideraba que estaba loco porque de sus viajes del oriente, del mundo, trajo muchas ideas extrañas. Pero él recordaba, este piloto recordaba que su tío había escrito algo, porque también era medio inventor, algunas cosas concernientes al tema de los aviones. Y como sea, encuentra dentro de un dragón chino, una escultura que era hueca, un pergamino. Y este pergamino va a hacer que este joven, William Holmes Davis, pueda hacer algo fantástico, que es viajar al futuro. ¿Sí? Desde los años 30, en que sitúa su cuento, hasta viajar hasta los años 2000 y ficha. Y al viajar va a encontrar, él viaja para poder llegar a unas convenciones donde se habla de ingeniería de aviación y todo. Le interesa tener conocimientos para poder construir sus aviones. Pero encuentra una mujer, y encuentra una mujer de la que se siente enamorado, ¿verdad? Atraído de una manera intensa y deslumbrado. Y entonces con esta mujer él se enamora, pero solamente están unos días juntos. Al final tienen esta plática y pónganle coco, oído a este párrafo. Le dice él a ella, ¿verdad?, que tiene algo que decirle, pero no hay cómo decirse. Al final, después de tanto intentar, ella lo anima y le dice, mira, le dice, yo te tengo un secreto que te tengo que confesar. Yo no soy un hombre de este tiempo, yo soy un hombre del pasado. No me mires así, no estoy loco. Solo soy un intruso que gracias a una fórmula mágica que como puede ser divina, puede ser diabólica, he penetrado el futuro para robar secretos de aviación a fin de realizar con éxito una heroica hazaña. No puedo permanecer en el futuro más que 7 días. Y de un momento a otro voy a desvanecerme de tu lado. ¿Qué no daría yo por quedarme aquí, en este mundo fantástico del futuro a tu lado? Le dice eso a la chica, ¿verdad? Ella se queda callada y él esperando la reacción de ella. Ella se ríe un poco y después le dice esto: yo tenía para ti un secreto idéntico, aunque inverso. Yo no soy tampoco un ser de esta época. Me encuentro como tú viajando de un futuro más futuro que este presente y que esté en el año 2010. Vengo aquí en virtud de la misma fórmula mágica que a ti te trajo. Me atrae la curiosidad de saber cómo fue que en un lejano pasado, en mi anterior reencarnación, realicé la gran hazaña de dar la vuelta al mundo sin escala. ¿Te das cuenta que tú y yo no somos sino el mismo ser desplegado en el tiempo y en el espacio,
y puesto por obra de magia en un contacto intermedio. Tú y yo no somos sino uno, y nos encontramos ante el extraordinario espejo de dos existencias sucesivas. Salarrué creía en la reencarnación, él lo mencionaba, y como ven ustedes también hacía esa idea parte de sus temas literarios. Y eso, digamos, no es algo tan raro, porque muchos escritores lo han hecho, pero la forma en la que Salarrué te plantea esos aspectos de la realidad es fantástico. Salarrué tiene una característica, quería mencionar al final, pero la menciono ahorita, es que Salarrué te hace pensar. La literatura, eso no solamente es en la faceta filosófica de Salarrué, también en la faceta costumbrista de Salarrué. Ya vamos a hablar un poco de la importancia de su literatura costumbrista, de Cuentos de Barro, Trasmayo y todo eso. Pero si se fijan ustedes ahorita, hablar de la idea de que reencarnamos, pues puede no parecer tan, digamos, hoy ya no parece algo estrafalario, ni exótico, ni herético, ¿verdad? Como en algún momento determinado. Entonces, pero no es solamente abordar la idea de la reencarnación, sino el ponerte a pensar, y me imagino yo que Salarrué, ¿verdad? Divagaba en muchos momentos en la posibilidad de qué sucedería con todas las reencarnaciones que el alma humana de una persona va teniendo a través del tiempo, del espacio, y siendo en algunas vidas hombre y mujer, ¿verdad? Porque de alguna manera también esa es la forma en la que hay que visualizar el tema, y así lo visualizaba Salarrué. Entonces, esa es la singular aventura. Como estoy hablando a través de celular ahorita y estamos a cuarto a las 7 más o menos, llevamos como 45 minutos, me gustaría hacer una pequeña pausa solamente para que me comenten cómo está ahí el interés y cómo está también un poco si hay preguntas, ¿verdad? Porque aquí no puedo ver chat ni preguntas ni nada. Pues me gustaría que si pudieran ayudarme ahí, los amigos de Nueva Acrópolis, a ver si hay algún comentario. Ahorita podremos hacer una pequeña pausa antes de ir ya a, digamos, Hola, a las Héctor. últimas. Hola, Hola. Héctor. Por el momento no hay algún comentario o No hay. pregunta. Eh, Ok. la podemos dejar al final cuando tú termines tu disertación. ¿Qué tal ha estado qué tal ha estado no se ha cortado, todo ha estado bien? No, no se ha cortado. Ha estado bien. Te ves Vaya, bien y te escuchas claro. perfecto. Entonces seguimos, pues, seguimos para que más o menos alrededor de las 7 vayamos finalizando y dejamos un pequeño espacio si hay preguntas para esto. Seguimos entonces con los fragmentos de Salarrué, esta pequeña selección que estamos leyendo ahorita es la parte, como hemos puesto ahí, ¿verdad? Filosófica y fantástica de la literatura de Salarrué. Podemos avanzar en la siguiente diapositiva. Ok. Siempre del libro Eso y Más, que es uno de los libros que yo más les recomiendo para poder interesarse en Salarrué. A mí así me pasó. Fue el libro que me develó el Salarrué fantástico. Eso y Más. Hay uno de los cuentos también interesantes, pero no solo interesantes, sino también, por decir así, polémicos, porque Salarrué era un personaje que tenía dentro de las virtudes que voy a mencionar al final, ¿verdad? Dentro de mi perspectiva personal, es que Salarrué era un artista y una persona muy valiente. Valiente en el sentido de que se atrevió a decir cosas y hablar de temas que le parecían importantes abordar, filosóficos, sociales, culturales, artísticos y también personales, ¿verdad? Y que probablemente eran temas a veces complicados de asumir, pero a Salarrué le parecía que era importante y tenía una maestría Salarrué, si la podemos ver ahí, es el hecho de que él te hablaba de cualquier cosa, hasta del tema a veces más polémico te podía hablar, pero te lo hacía de una manera tan interesante que tú terminabas aceptando el tema, ¿verdad? Sin mayor cosa y al final, pues probablemente en las mentes más abiertas, de la sociedad salvadoreña, reflexionando sobre la validez de estos argumentos. Entonces este cuento se llama El Niño Diablo.
es uno de los primeros de eso y más. Y ya, hago la síntesis, ¿verdad? Se trata de, en un pueblo del Salvador, ese está ambientado en El Salvador, en uno de nuestros pueblos salvadoreños, imagínense el que ustedes prefieren, pan chimal y sal, guayo, metapan, el que quieran. Uno de los, el cura, el párroco, el cura del pueblo, que es un cura joven y algo nuevo, porque dice, así lo menciona, ¿verdad? Y que siempre para diciembre suele hacer un nacimiento grande, bonito, pues quiere presentarles esa vez un nacimiento especial a la gente después de la misa y lo lleva a la parte de la iglesia donde está ese nacimiento. Pero ese nacimiento es raro, les parece a todos un poco extraño porque las figuras del nacimiento no son las típicas, no aparecen José y María, dice, está Jesús, sí, pero no es un Jesús que no es muy como el Jesús típico de los nacimientos, es un Jesús distinto. Creo que no sé si lo ponen pintado negrito o rojo o algo así. Y con estrellas de colores y los ángeles y todo muy colorido. Y bueno. Y entonces viene y la gente está como medio alarmada, ¿verdad? Entonces comienza a ir y decirles, mire, no se trata, este no es el niño Dios, es el niño diablo, les dice. Y yo quiero que esta vez ustedes compartan y vean el nacimiento del niño diablo. Y entonces la gente obviamente alarmada comienza ahí que este cura, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es probable? Se va a ir al infierno. Y comienza el cura a hacer una gran filosofía. Pero sintetizando, la idea de él, como ya les mencionaba, es una idea que viene desde el Cristo negro, entre la dualidad entre el bien y el mal, que son muy relativos. Salarrué toma a este niño diablo como la parte humana de la idea del niño Dios. Hace una disertación muy interesante de leer, pero no lo voy a hacer ahorita, pero sí menciona algo así como que dice, Jesús es por un lado como la flor y el fruto del alma humana, del espíritu humano. Por un lado es la flor, pero por el otro lado es el fruto. Y entendamos que la flor y el fruto son dos cosas distintas, vienen del mismo árbol, pero la flor es bella, nos atrae más que el fruto, aunque en el fruto está lo que nutre. Y entonces ahí viene él, dice, ¿verdad? El Jesús humano es como la flor y el Jesús divino es como el fruto. Y nosotros casi siempre preferimos la flor al fruto. Es una idea también filosófica que tiene que ver con el arte, porque habla de la belleza, de lo que la belleza puede llegar a ser, y equipara la belleza al bien. En fin, el niño diablo es el niño que tiene que hacer un esfuerzo por dejar de ser diablo o humano, porque en el fondo cuando habla de diablo es el niño humano, el niño propiamente humano, que tiene que evolucionar a su parte más divina. ¿Para qué? Para que este Jesús se convierta en el Cristo, que es la parte divina, ¿verdad? De Jesús como hombre. Entonces, el fragmento dice así. Dicen los que dicen que los dos ángeles guardianes que cuidan el alma humana no son otra cosa que la proyección del alma humana en las esferas superior e inferior de la tierra. El dogma no me lo permite, pero yo creo a ratos que Dios no solo el bien, sino que además es el mal. Este niño diablo representa el momento dichoso en que el mal se convierte en bien, en que el mal se hace merecedor de que el bien lo reciba en sus brazos. Entonces, para Salarrué, esta idea metafísica que acabamos de encontrar y que está en muchas de sus obras, lo que quería sintetizar y decir era de que los seres humanos tenemos dentro de nuestra propia naturaleza ambas facetas, la del bien y la del mal, la del ángel y la del diablo, la divina y la diabólica, por decir así, pero que depende del trabajo que se hace para que el mal se vaya transformando cada vez más en bien. Eso lo escribió, imagínense, en un cuento de los años 40, Salarrué, en un país como el de nosotros, tradicionalmente conservador en esa época, ¿verdad? Y tuvo el valor de hacerlo. Y creo que nadie se lo tomó mal, porque ahí viene el tema también un poco ético de la vida de Salarrué. Salarrué era un personaje en el cual no le interesaba para nada aspectos como lo económico, es decir, lucrarse económicamente, correr detrás de puestos gubernamentales que le dieran dinero y que le dieran cargos e importancias en los roles sociales, era algo que Salarrué lo tenía totalmente sin interés.
siempre demostró tener una conciencia muy grande del papel del artista. Eso incluso lo mencionan cuando al final de su vida la Universidad de El Salvador quiso darle un doctorado honoris causa, lo quiso hacer doctor, la universidad, honoris causa por su trabajo y su trayectoria, y Salarrué declinó. También a Claudia Lars la querían, y declinaron ambos, pero el primero que declinó fue Salarrué. Le preguntaron por qué, y él dijo, porque si yo acepto un doctor honoris causa, que me hagan doctor, y lo tomo eso como el gran honor, estoy dando la idea de que ser un doctor es más importante que un artista, y yo toda la vida he luchado por ser un artista y por ser fiel a los principios del arte, simplemente. Salarrué también renunció a cargos públicos como el que tuvo cuando lo nombraron director del Instituto de Bellas Artes en El Salvador. Teníamos un Instituto de Bellas Artes en esa época que se cerró en la reforma educativa de 1969, pero en 1963 a Salarrué lo nombraron director y solo estuvo un año o casi un año y medio y renunció porque dijo que el gobierno no quería invertir, ¿verdad?, en hacer todas las transformaciones necesarias en el tema artístico. Y tenía un poco de razón, porque para 1963-64, simplemente unos años después, se cierra el Instituto de Bellas Artes y bueno, saben ustedes lo que pasó con eso. Así que creo yo que la gente sabía que las ideas de Salarrué, pues Salarrué las trataba de poner en práctica, tenía un fuero moral, o al menos trató de tener un fuero moral bastante apegado a su pensamiento, ¿sí? No siempre fue una idea del todo positiva, sobre todo en los aspectos familiares, porque sí, a la familia de Salarrué también le tocó un poco encarar esa pobreza que Salarrué escogió como forma de vida, la pobreza del artista. Pero pues, como les mencionaba al principio, tuvo la suerte de tener cuatro, perdón, su esposa y sus 3 hijas, que también tomaron ese camino y lo entendieron mucho dentro de sus posibilidades. El otro aspecto, la siguiente diapositiva, es la identidad que Salarrué abordó en la temática de la realidad nacional. Vamos a ver. Perdón, sí, no. Bueno, voy a saltar esto porque... No, perdón, no, está bien, dejémoslo. Solamente quiero leer esta frase, es la frase del párrafo inferior, de una idea que Salarrué puso en uno de sus libros filosóficos que se llamaba Conjeturas en la Penumbra. Dice Salarrué lo siguiente: odio la violencia, creo en la espada de luz, no en la de acero que corta, ni siquiera en la de fuego que quema, en la de luz que aclara. Este es el arma que debiéramos usar en los combates de paz, y en los de guerra, el escudo circular, sin filo, cuyo poder es resistencia, tenaz e invencible, defensa inconquistable que agota las fuerzas del mal y le rinde jadeante, el escudo, he ahí el arma de batalla sobre la tierra. Esa idea de la espada de luz nos hace recordar una saga de películas de ciencia ficción que viene también a revolucionar un poco el cine. Pero bueno, Salarrué lo había mencionado, filosofando sobre el tema de la metáfora de la espada como aspecto de la voluntad y de la lucha de la voluntad para que el espíritu humano pues logre imponerse sobre la materia. Y sobre la faceta de la realidad nacional, es decir, de la realidad sociohistórica que se lo revivió, es decir, por decir así, los aspectos sociales que él veía, cómo los planteó y qué hizo para poder dar su granito de arena. Lo primero que Salarrué evidentemente tenía era un gran concepto de conciencia social, pero él siempre utilizó el arte como forma de expresar eso. Durante uno de los temas, de los momentos históricos más dramáticos de nuestra historia de El Salvador, como fue la matanza de 1932, la insurrección de 1932 y toda la posterior represión que ocasionó dentro de la cultura del campo, pero sobre todo la cultura indígena, ¿sí? Porque no es lo mismo decir campesino que indígena, pero son cosas muy similares y en esa época todavía más se confundían. Y en el mundo del campesinado salvadoreño, pero del indígena salvadoreño, el impacto de lo del 32, las repercusiones iban a ser tremendas.
¿verdad? Un ocultamiento de los aspectos de la identidad indígena, que hasta el día de hoy todavía sufren mucho de ese trauma. Bueno, Salarrué escribe sus cuentos de barro en 1933, busca publicar los cuentos de barro en 1933, justamente en los meses posteriores, y no lo hace con un sentido de choque frontal. Recordemos lo que hemos leído anteriormente. Salarrué dice, odio la violencia, no me gusta el pleito. Si hay combates, tienen que ser combates de luz. Salarrué eso también lo tuvo muy claro y utilizó como forma de luz el trabajo cultural del artista. Y entonces denunció, abordó el problema de una manera muy propia, como fue a través de recopilar lo que él veía que era algo que podía irse perdiendo. Entonces, los cuentos de barro van a ser un profundo esfuerzo que Salarrué va a tener para poder rescatar, recopilar y preservar la forma en la que la gente del campo y mucha gente indígena pensaba sobre la vida. Y hablamos en eso de temas sociales como, por ejemplo, la exclusión social, el abuso, la denigración, la injusticia social. Miren, recordemos, por ejemplo, voy a mencionar solamente 3 cuentos ahorita que se me vienen a la memoria y ustedes me comentan si los recuerdan, si los leyeron y si opinan como yo sobre esa temática. Semos malos. Es uno de los cuentos más duros que tiene Salarrué, donde se aborda precisamente el tema de la esencia humana y lo que la esencia humana puede llegar a ser cuando la miseria la cerca, ¿verdad? Cuando la miseria la empuja a elementos de desesperación, pero también de deshumanización terrible. Y bueno, lo hace a través de un relato en el que los personajes son un padre y un hijo, ¿verdad? Y bueno, uno lo lee el cuento e impacta, pero también creo que impacta más cuando uno ya conoce y vive, ¿verdad? Lo que es precisamente tener una familia y la responsabilidad de los hijos. Y poner a un padre y a un hijo campesinos, indígenas que se tienen que ir del Salvador a Honduras buscando, ¿verdad? Mejores oportunidades, que van tratando de vender un tocadiscos, ¿verdad? Y que encuentran ahí pues su destino, ¿verdad? Y cómo hace hablar Salarrué a los personajes para que recapacitemos cosas duras. Y la reflexión final es lo que le da título al cuento. Semos malos. ¿Qué puede significar? La honra es otro de los cuentos donde también aparecen mencionados otros elementos que también tienen que ver con lo que sucedía en muchos lados, en muchas fincas, en el campo, entre las mujeres de clases pobres, ¿verdad? Y a veces los patrones o a veces los hombres que las seducían. Y el trauma que significaba para la familia de escasos recursos, obviamente, esa situación y la forma en la que solventaba. Nuevamente encontramos aquí una denuncia que no parece denuncia, pero que nos hace reflexionar nuevamente al final de dónde surge el tema de la violencia social y a qué está ligada. Y finalmente menciono otro de los cuentos bonitos, es un cuento, es que los cuentos de barro son bonitos por un lado, pero también son bastante duros. Es un cuento navideño, es el cuento de Nochebuena. Ahí ustedes ven la imagen, cuyo personajes principales son una mujer, una madre, ¿verdad? Que tiene varios hijos y que lo lleva a un reparto de juguetes en una iglesia, ¿verdad? Que se está haciendo para Navidad y que se le niegan los juguetes para los niños porque no pertenece a esa parroquia. En fin, hay otros cuentos más que yo les recomiendo por temas de tiempo. Ya no podemos seguirlos mencionando, pero sí me gustaría, ¿verdad? Pero son muy, muy interesantes. La Brusquita es un cuento interesante de cuentos de barro. Y otro que es uno de los cuentos que no fueron tan publicitados en aquella época, por decir así, es uno de los cuentos desconocidos de Salarrué,
que han ido siendo rescatados y poco a poco publicados. Hay una versión en prosa del Naco y una versión en verso también, poema, ¿verdad? Y el Naco es uno de los cuentos donde se comienza a tocar el tema de las personas homosexuales en la sociedad salvadoreña, ¿verdad? El Naco, ¿verdad? De eso habla. De la forma en la que Salarrué lo describe es muy interesante y hace reflexionar, ¿verdad? Es, como les menciono, la forma en la que Salarrué observaba las cosas de nuestro entorno. Tenían el elemento, pues, mágico que él trataba de darle siempre a todo, y también el elemento de la belleza. Porque estos relatos, por muy duros que sean, no dejan de tener un aspecto bello. Voy a irme adelantando un poco ya porque creo que ya el tiempo, ¿verdad? Adelantemos esa diapositiva. Vamos viendo un poco las conclusiones. Y aquí están algunas de las conclusiones que yo he sacado y sintetizado de lo que Salarrué representa para el tema de la identidad cultural salvadoreña. Por un lado, la obra de Salarrué es fascinante porque es amplia en el sentido artístico, ¿verdad? Ya lo mencionamos, Salarrué, pintor, escritor, poeta, hizo también poesía, un poco de poesía, músico, hizo música, Salarrué también componía, él y su familia, ¿verdad? Decían que había quedado por ahí un cassette con algunas grabaciones que tenían. Probablemente se ha perdido, pero hay evidencia porque hay un libro de composiciones de Salarrué en las cosas del museo, de la casa museo Salarrué, en la casa del escritor, en los planes. Pero también toca elementos dispersos como son el arte, la filosofía, la metafísica, la historia, la crítica social, ya lo hemos visto, y otros que les puede ocurrir. Creo que el único aspecto que no veo en Salarrué es la economía, pero es probable, no me extrañaría que también haya tratado de abordarla a su manera. Otra de los elementos de la identidad cultural que Salarrué representa es su personalidad, su vida como persona es interesante y es muy única, porque ya lo mencionaba, Salarrué tuvo una forma de vivir su vida como artista y con esa dignidad, la forma en la que él consideraba que era la forma digna en la que un artista debía vivir, que era muy especial, ¿verdad? En la cual se trató de mantener siempre de esa manera. Fue una forma poco conservadora en muchos sentidos, ¿verdad? Poco ortodoxa, casi rebelde y arriesgada, un poco al límite en ciertas cosas. Fíjense que con esto no quiero decir que Salarrué ha sido un ser perfecto y que él sea un ejemplo de vida en todos los sentidos, porque entendemos, ¿verdad? La perfección no existe y los seres por muy deseosos de trascender, esas palabras que utilizaba Salarrué, ¿verdad? Él era consciente de ese tema de necesidad de evolucionar, pero también tenía sus situaciones personales que evidentemente lo narran sus hijas, su familia, ¿verdad? En las cuales tampoco era perfecto, ¿sí? En las cuales también Salarrué pues, no era un ejemplo a seguir en algunas cosas. Sin embargo, creo yo que lo que sí queda claro es de que era muy sincero, entonces era muy honesto y trataba de hacerlo de la mejor manera. Y por último, Salarrué expresa las contradicciones del ser salvadoreño de aquella época. Es decir, en Salarrué podemos encontrar esto que les acabo de mencionar, las contradicciones de Salarrué. El Salarrué, que por un lado es alguien que busca trascender, que trata de vivir siempre con la mirada puesta en el cielo, en lo más elevado, pero por otro lado, tiene aspectos de la personalidad muy terrenales, ¿verdad? Que a veces le salían en ciertos momentos y le complicaban la manera de poder vivenciar digamos, ese deseo de vivir para lo más ideal, ¿verdad? Pero pues, tenía personalidad y también Salarrué experimentó esa dualidad compleja, ¿verdad? De que algo lo llamaba la tierra, ¿verdad? Y no podía zafarse de eso. Las necesidades económicas son una de esas. También que Salarrué era muy enamorado, ¿verdad? Y siempre tuvo
digamos, esa atracción. Y tuvo pues muchas aventuras a lo largo de su vida, y eso también fue un tema que un poco le hizo sufrir a él, le hizo sufrir a su familia también, ¿verdad? Olga, su hija mayor, una de sus últimas, la última entrevista, al menos la última que le hicieron del Museo de la Palabra y la Imagen, menciona eso, cómo Salarrué podía ser a veces tan contradictorio, pero es parte de la humanidad, del ser humano. Yeah. Pongamos la última diapositiva solamente para que recordemos ahí ese Salarrué que representa. Yo les he mencionado algunos de los aspectos que a mí, como investigador, los temas que me interesan, el de la identidad y el arte, ¿verdad? Me parecen interesantes de recalcar, pero Salarrué dentro del mundo de la cultura salvadoreña para muchos es muchas cosas. Es interesante cuando ustedes ven las entrevistas que se le han hecho y que hay recopiladas en YouTube, cómo sus compañeros obviamente lo admiraban, ¿verdad? Y cuando hablan de las memorias de él de manera fascinante, yo tuve la suerte de conocer a, a, a don Luis Mejía Vides, que fue un escritor, poeta, sí, también editor, periodista, hermano de José Mejía Vides, un pintor que era compadre de Salarrué. Y don Luis, en esas pláticas que tuve con él en sus últimos años, cuando yo lo conocí, hace como 12 años, tenía 95 años don Luis. Estaba muy lúcido en su mente, y él recordaba mucho a Salarrué y lo admiraba, evidentemente, pero también me contó ciertas anécdotas donde el carácter de Salarrué, pues, evidentemente, salía a relucir en muchas cosas que a veces hasta los sorprendía a sus amigos y los asustaba. Porque imagínense el Salarrué, ¿verdad? Aparentemente desapegado de todo, pero de repente salía con cosas de su personalidad que estaban ahí como, pienso yo, aquí voy a reflexionar un poco quizás al estilo de Salarrué, para recordarle a Salarrué que realmente somos una dualidad, como él siempre lo mencionó, ¿verdad? Y que no podemos volarnos demasiado, porque también tenemos que tener los pies aterrizados y vinculados a nuestra realidad, porque aquí en nuestro círculo cercano es donde está la gente a través de la cual podemos poner en práctica todos esos elementos, valores, ideales, sueños de los mundos que nos pueden atraer, ¿verdad? Del arte, de la filosofía, esos mundos ideales. Pero no podemos también separarlo de ciertos deberes relacionados a, a nuestra propia realidad próxima. Y bueno, eso es lo que tenía que comentarles sobre Salvador Salazar Salarrué, ¿verdad? Uno de los grandes artistas salvadoreños, y a quienes sí yo les recomiendo que lo lean porque les va a hacer ver de alguna manera nuestro arte salvadoreño, nuestra literatura y nuestras cosas salvadoreñas de otra manera, así como él lo descubrió con Arturo Ambrogi. Eso es. Bueno, muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar a una pequeña sección de algunas preguntas que tengan las personas que están conectadas, y también pido ahí el apoyo técnico para que compartamos un link para que puedan evaluar ahí rápidamente unas cuantas preguntitas. Nos interesa saber su opinión sobre estas actividades y en qué otras actividades también podemos desarrollar, inclusive, ¿verdad? Que sean de utilidad para nosotros los salvadoreños. Agradecerte, Héctor. ¿Alguien quiere escribir en el chat una pregunta? En el chat también está ese link que les digo para evaluar nuestra actividad, o abrir su micrófono y libremente puedes hacer la consulta directa a Héctor Cerrato, al licenciado Héctor Cerrato. Preguntas o comentarios también, pueden ser comentarios. Ok, Paolo de Paz, puede abrir su micrófono. Mucho gusto. Adelante. Su micrófono. Mucho gusto. Adelante. Buenas tardes. Primeramente, gracias por el tema que se puso. A mí me surgen dos o tres preguntas. La primera es, digamos, si Arrué, digamos, es descendiente de los independentistas
por decir algo, cómo viene el árbol genealógico de él, o solo los padres se vinieron de un solo para acá, ¿va? Algo más sobre eso. Lo otro que me entra curiosidad que de la época de él, porque hay bastantes artistas famosos, salvadoreños de la época de él, pero él se enfoca más en los cuentos, otros en la poesía y otros en otros temas, pero él en los cuentos, porque digamos él se enfoca en los cuentos. Y lo otro que en su intervención habló de la sociedad teosófica, creo. ¿Qué pasó con esta sociedad? ¿Si funciona? ¿O que no pudiera decir más sobre esto? Gracias. Gracias, adelante. Ok, gracias Paolo por las preguntas interesantes. Verá, la primera fue acerca de los ascendientes de Salarroe, ¿verdad? Que si había una relación familiar con gente de la independencia, me pareció que esa era la idea. Por el lado español, ok, no hay una relación probada, ¿verdad? Tampoco lo menciona él, ni los biógrafos de Salarroe, de que haya una relación familiar con personas vinculadas a la cuestión de la independencia o la política salvadoreña de esa época. Sí, un poco se puede rastrear el abuelo materno de Salarroe, no tengo ahorita el nombre en la memoria, pero sí me parece que era un comerciante. Fue alguien que vino, este señor Arrué, ¿verdad? Es el papá del padre de su madre, de María Teresa Arrué. Era un señor español que vino por temas de comercio y se radicó en la zona de Sonsonate, ¿verdad? Que también fue en un momento una ciudad, un departamento que tenía una vida comercial interesante, y pues así fue como llegaron a ese lugar. Por otro lado, el tema de por qué Salarroe escogió el cuento, ¿verdad? Sí, correcto. La generación, digamos, el panorama artístico de la época de Salarroe es muy amplio. O sea, tenemos, por un lado, ya lo mencionaba un poco a los que son como los maestros, los que antes de Salarroe, o sea, aquellos escritores nacidos entre 1850 y 1900, ¿verdad? Francisco Gavidia, Alberto Maferrer, Arturo Ambrogi, José María Peralta Lagos, Salvador J. Carazo. O sea, hay una gran cantidad de escritores, ¿verdad? que ya están produciendo a través de libros y también mucho a través de periódicos y revistas literarias que existían en esa época. La producción literaria era muy amplia. Bueno, el mismo Rubén Darío, fíjense, estando acá, muy joven, de 20 años, ya lo había contratado el gobierno para que dirigiera un periódico cultural en el país, en El Salvador, a final de 1885. ¿verdad? Se fue por el tema del golpe de Estado que le dieron a Francisco Menéndez, pero para que vean el nivel que teníamos de producción y de artistas. Y la generación de Salarroe, pues miren, Hugo Lindo, un poco más joven, pero Hugo Lindo, Claudia Lars, Serafín Quiteño, es amplia. ¿Por qué escogió el cuento? Es una cuestión, yo me imagino que los artistas experimentan y siempre buscan un poco la faceta que más se les facilita. Hay un libro de Hugo Lindo que se llama Recuento. Ese libro yo lo tengo, es una recopilación de charlas que Hugo Lindo dio a lo largo de su vida en diferentes lados y publicaciones, abordando recopilaciones del cuento, el cuento en sí. Y yo solo les voy a mencionar lo que dice Hugo Lindo sobre por qué los escritores salvadoreños no son novelistas, no suelen ensayar la novela, porque la novela es extensa y la novela requiere pues mayor tiempo, mayor inversión, etcétera. Los cuentos son más breves. Es más fácil escribir ideas interesantes en cuentos de 2 o 3 páginas. De hecho, Salarroe incluso ensayó un tipo de cuento que aparece en algunas publicaciones, unas revistas, publicó para el periódico Patria, el periódico que fundó Alberto Maferrer, unas narraciones pequeñas y bonitas. Me hubiera gustado compartir, pero tal vez más adelante. Entonces, creo yo que se ajustaba a la personalidad de Salarroe. Frases cortas, ideas cortas, ¿verdad? Y ahí fue donde él más se encontró cómodo, pero recuerden, él ensayó la novela y no se sintió nunca satisfecho de sus propias novelas.
Y bueno, eso. Y lo último, la sociedad teosófica. Ese es un tema bien amplio y muy interesante, pero solamente voy a sintetizar. La sociedad teosófica fue una institución de carácter filosófico, pero también científico, que surgió a finales del siglo XIX, 1880 aproximadamente, no tengo muy recuerdo el año, pero en Estados Unidos, ¿no? fue fundada por tres personajes. Elena Blavatsky, que era de origen ruso, ¿verdad? El coronel Henry Olcott, que era estadounidense, y el abogado William Judge, que era estadounidense, pero de origen irlandés. Ellos tres son los fundadores de la Sociedad Teosófica. La idea de la Sociedad Teosófica era rescatar mucho del conocimiento filosófico, esotérico, tradicional, pero también relacionado a escuelas iniciáticas, ¿verdad? Filosóficas, que había quedado resguardado en el oriente del mundo. Estamos hablando específicamente en el Tíbet, China, la India y todo eso. Entonces la sociedad teosófica se enfocó en tratar de llevar ese pensamiento a una época un poco más libre, ¿verdad? Antes no se había podido hacer pues, por el tema religioso, pero en esa época pues, ya el desarrollo científico permitía que estas ideas volvieran a ser evaluadas. Entonces Blavatsky y sus compañeros crearon la institución y eso tuvo un gran empuje. Mucha gente se sintió atraída a esas ideas, a esa forma de filosofía iniciática, metafísica, y se llenó la sociedad teosófica de gente de todas las ramas del saber humano, por ejemplo, científicos, artistas, pensadores, pedagogos. La sociedad teosófica ha influido mucho en muchas de las facetas del saber humano, ¿verdad? Directa o indirectamente. Y en Latinoamérica tuvo un impacto muy grande. Pensadores salvadoreños como Alberto Manferrer y otros más, obviamente Salarrué, Claude Lars, fueron adscritos a la Sociedad Teosófica y estudiaron estos libros y eso pues impregna su literatura. Hay algunos que dicen, algunos investigadores que dicen que el que trajo la primera filial de la Sociedad Teosófica en El Salvador fue el papá de Claude Lars, Patrick Brannon, que era estadounidense, ¿verdad? Claude Lars era papá estadounidense y madre salvadoreña, y que él fue el fundador de esa logia, le llamaban o algo así, pero de eso no tengo yo evidencia. Salarrué habla de la teosofía, aunque él al final de su vida decía que él no era miembro de la Sociedad Teosófica, pero por lo que se menciona y muchas cuestiones, sí hay evidencia de que él era parte del grupo de intelectuales que tuvieron ese entusiasmo y lo plasmaron a través de las artes y la literatura de su momento. Hay escritores como Marta Casau Zarzú, que es guatemalteca, que ha hecho una investigación más amplia sobre las conexiones y la forma en la que influye el pensamiento de la sociedad teosófica en toda Centroamérica y en Latinoamérica, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, y Sudamérica, Gabriela Mistral, ¿verdad? Que fue premio Nobel de literatura, chilena, ¿verdad? Que también fue amiga de Salarrué y de Claude Lars, pertenecían y pertenecieron. Ese movimiento influyó y desde mi punto de vista permitió que los intelectuales pues lograran tener una forma un poco más amplia, ¿verdad? Y completar esa visión que tiene la sociedad occidental cristiana con una visión distinta en ese sentido, como es el mundo oriental, y tratar de traer lo bueno que tienen las culturas de Oriente a nuestra sociedad. Y bueno, este es el resultado. Uno de los miembros de este pensamiento fue este escritor, Salarrué, ¿verdad? Entre otros. ¿Habrá algún otro aporte? Quería comentar y solamente hacer algunas recomendaciones. El Museo de la Palabra y la Imagen es una institución, una ONG, que es la que ahora es la que tiene, a la que se le donó todos los objetos personales que le quedó a la familia de Salarrué luego de la muerte de Salarrué y su hija María Teresa en los años 70 y que estaban en la casa que habitaron los Salarrué en los planes de Renderos. Esa casa ahora existe remodelada, el gobierno la recuperó, el Ministerio de Cultura, con cultura en aquella época, el Ministerio de Cultura, y se llama la Casa del Escritor. Incluso los domingos, bueno, cuando estaba la normalidad, permanecía abierta, se dan cursos para literarios, etcétera, y charlas culturales, y hay una exhibición de cosas personales de Salarrué. Cuando quieran ir, se los recomiendo.
Bueno, Héctor, muchas gracias ahí por responder las preguntas, aclararnos algunos puntos y motivarnos a investigar. Porque esta actividad en general, ya cerrando, pues agradecerles su presencia. La Asociación Cultural, pues uno de los objetivos que buscan con esta es motivar a los salvadoreños que nos volvamos investigadores, de adquirir conocimiento para desarrollarnos a nosotros mismos iniciando y ser mejores ciudadanos, por decirlo así, y de tal manera también eso impactar poco a poco en nuestra familia, en nuestras comunidades, porque bien sabemos que cuando hay mucha ignorancia en una sociedad, los seres humanos no nos podemos desarrollar a nuestro máximo potencial. Así que sin más, pues agradecerle su presencia, agradecerte, Héctor Cerrato, por compartir tu conocimiento de investigación. Estamos así como motivados, algunos estamos que queremos buscar esos libros y leerlos, ¿verdad? Y aprender algo de valioso que tenemos aquí en el salvadoreño. Recordar que aquí hay talentos y que algunos de nosotros también podemos ser un talento y no tenemos por qué encerrarnos y dejar de desarrollar nuestras habilidades. Así que en nombre de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis y sus voluntarios, que pasen un feliz fin de semana y estamos en contacto, estén atentos, pueden encontrar nuestro Facebook en Nueva Acrópolis Aguachapán o acrópolis.org y ahí estamos publicando siempre nuestras actividades. Así que pase feliz fin de semana, así nos despedimos. Muchas gracias por llenar el link también de su opinión sobre la actividad. Feliz noche. Nos despedimos con esto. Gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno que se hizo. Gracias, Héctor. Ya saben, Alexei. Feliz cumpleaños, por cierto. Ah, gracias. Igual tú, tú sos Libra. Sí, sí, también, también. Ya voy a cumplir. Tenemos que hacer algo. Si no en persona, pues por lo menos así alguna reunión virtual. Virtual. Chévere, chévere. Alexei, salúdame.